Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Alberto Rodríguez y Rafael Cobos han sido nominados 6 veces al Goya al Mejor Guión y lo han ganado en 2 ocasiones. Mejor Guión original por La Isla Mínima y Mejor Guión adaptado por El Hombre de las Mil Caras. Además, Alberto Rodríguez, nuestro invitado de hoy, ha ganado también el Goya a Mejor Director por La Isla Mínima. Su último largometraje, coescrito también con Rafael Cobos, lleva por título Los Tigres y es la historia de 2 hermanos, interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Leni, que llevan toda la vida en el mar. Él, buzo de profesión, en una de sus inmersiones para reparar el casco de un petrolero, encuentra por casualidad un alijo de cocaína. Es una oportunidad única para solucionar de una vez sus problemas económicos o para terminar de arruinarse la vida. Ella, la persona que lo mantiene unido a tierra, la que le impide hundirse, literal y metafóricamente, intentará evitar el desastre. Alberto Rodríguez se reúne con Paul Sánchez en el Espacio Movistar de Madrid. Yo quería empezar con una pregunta sobre el reloj. Empieza la película en la primera escena, lo vemos repetidas veces a lo largo de la película y digamos que nos ayuda en el final como espectadores a entender un poquito lo que está pasando. ¿Cómo surge ese elemento? ¿Cómo lo utilizáis? Entiendo que es una herramienta para ayudaros a contar la historia. Sí, lo hemos hecho otras veces, es dotar a un objeto de muchos significados. En este caso, representa a su padre. Probablemente era un reloj que era del padre. Pero también representa el premio y el destino, y el nuevo destino para el que gane ese premio. Y también tiene que ver con el mundo del que vienen ellos. O sea, con esa competición que se establece entre los dos, pero también con una infancia que han perdido, que es ese territorio en el que eran los tigres de Montparnasse, cuando eran niños. Así que está bien cargadito de significado el objeto. Cuando utilizáis un objeto como este para cargarlo de significado, para ayudar a contar la historia, ¿en qué momento soléis, Rafa y tú, que es normalmente con quien trabajas, en qué momento soléis encontrar o buscar este tipo de herramientas, este tipo de objetos en el proceso? Me refiero, ¿es algo que surge normalmente de forma orgánica o es algo que cuando tenéis un borrador primero a lo mejor de repente decís necesitamos a lo mejor marcar un poquito más esto? No sé, ¿en qué momento surge? No sé si... Bueno, hay una cosa que yo creo que está muy bien del objeto, es que se terminan convirtiendo en metáforas que significan otra cosa, que te llevan a otro sitio. No, creo que a ninguno de los dos, ni a Rafael ni a mí, nos gusta aludir las cosas de manera directa, sino más bien construir alrededor y que el espectador termine encontrando el significado. O sea, me parece más interesante que afrontar en un diálogo abiertamente una necesidad, un anhelo, un deseo, un sentimiento de nostalgia, cualquier cosa así. Supongo que es por esto. ¿En qué momento surge? Normalmente cuando en la escritura hemos dado con una pieza que emocionalmente nos encaja en los personajes y necesitamos representarlo. Creo que tiene que ver con eso, muy probablemente. Hablaremos del proceso de escritura en un momento, de tu trabajo con Rafael, de cómo trabajáis, de muchos elementos de la escritura de guión, pero para empezar y para situar un poquito también a los oyentes, ¿qué es Los Tigres? ¿Cómo lo defines para alguien que a lo mejor no ha visto la película o no ha visto los trailers?
Pues se podría definir como un thriller, como una película de suspense que está hecha, o por lo menos eso intentamos, para que el espectador se quede clavado a la butaca y que se mantenga en suspense durante los 110 minutos que dura, y que creo que contiene quizás una especie de thriller a la inversa casi, en la que el héroe clásico va desmontándose desde el principio prácticamente, o tiene dos caras, una en la que es un héroe absoluto y una en la que es un absoluto desastre, y por el contrario hay alguien en la sombra que sí tiene las respuestas a las que él ni siquiera se está haciendo las preguntas todavía. Y ese elemento que viene desde fuera es lo que termina, que es la hermana en realidad, bueno, no es que venga desde fuera, es que no es natural a su relato como héroe, es lo que termina haciendo que todo se convierta en otra cosa. Es lo que termina haciendo que una película que podría ser un thriller clásico sea otra cosa, se mueva en otra dirección. Y eso es lo que nos parecía interesante, ¿eh? O sea, es como pervertir como si pervirtiéramos el héroe clásico de una película de acción de los 90, 80, gracias a un elemento femenino que entra desde fuera y que es el que lo cambia todo. Mira, me viene muy bien esta respuesta porque enlaza un poquito con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es el hecho de que no es un thriller al uso, porque hay elementos de película de aventuras, hay elementos de lo que se denomina cine social, es un drama, hay muchos elementos como que no encajáis en un género concreto. Sí, porque nos parecía que este thriller era una percha perfecta para poder hablar de otra cosa. Y la otra cosa que nos interesaba era esta relación entre estos dos hermanos, este drama tan familiar en un mundo tan aparatoso como el de los buzos industriales, en un mundo que ya de por sí es un thriller continuo, porque cada vez que un buzo va al agua es como una película de tensión, se produce un suspense. La tripulación puede estar haciendo bromas distendida, pero en el momento que el buzo va al agua se acaban todas las bromas, todo se pone en tensión y solo escuchas la respiración del buzo y al jefe de buzos en la sala, hasta que el buzo sale y luego ya todo se vuelve distendido y vuelve la broma y vuelve todo. Esto ya de por sí, que es la vida de los buzos comerciales, es un thriller, es que lo es. Pero en todo momento lo que no queríamos perder era la historia de amor, porque en realidad es una historia de amor entre dos hermanos, de un amor completamente fraternal, que rara vez creo que se refleja en el cine. ¿Qué surge primero, ese drama de amor entre hermanos o el thriller? Empezó, si no por el thriller, por el mundo del buceo. Y terminamos conociendo a un buzo concreto que era un poco como Antonio, como el personaje de Antonio en la película. O sea, con esa hiperactividad, con esa energía, era capaz de estar un día entero buceando en el mar y llega a puerto, bueno, que nos ocurrió rodando, y decir, y ahora me voy a pescar. Y sumergirse en apnea 5 minutos bajo el mar con un arpón esperando para coger una corvina de 25 kilos. Que yo eso lo vimos, vamos. Por ahí empezamos. Lo que ocurrió es que era muy interesante la historia con él, pero era mucho más interesante con un elemento femenino. Todo en torno al mundo del buceo es tremendamente masculino, desde el petróleo hasta la relación de los propios buzos. Es muy raro ver a una mujer que se dedique al buceo industrial. De hecho, creo que son un 8, un 10% o algo así. O sea, muy poquita. Pero se dedican, ¿eh? O sea, algunas hay. De hecho, Mireia, que es la que dobla a Bárbara en la película, es un buzo profesional. Y al meterla a ella, todo cambiaba de color, se teñía de una cosa distinta y sobre todo se volvía muy importante esa historia entre los dos, se volvía muy interesante cómo chocaban esos mundos. El mundo de él, que era un desastre y un hombre que no toma una buena decisión desde que la película empieza prácticamente hasta que acaba, y el de ella, que tiene claro el camino desde el inicio hasta el final, que probablemente hubiera sido igual de buena que él o mejor buzo que él si no hubiera tenido un problema que en la infancia, ¿no? ¿Y recuerdas cómo llegáis a ese elemento femenino, al personaje de Bárbara, cuando estáis empezando a montar la historia? Precisamente por la contradicción, o sea, por encontrar de pronto un elemento que lo distorsionaba todo.
fue por eso por lo que nos pareció interesante introducirlo en este mundo. ¿Habíais escrito algo cuando estabais... me refiero, ¿habíais escrito una sinopsis, una idea, un tratamiento cuando estáis hablando y conociendo a esta gente, o todavía no habíais empezado a escribir como tal, solo estabais documentando? No, nosotros solemos hacer una fase de... Bueno, en este caso, una fase de documentación muy larga. Solemos trabajar hasta que estamos seguros de la materia con la que estamos trabajando, que estamos seguros de que sabemos lo suficiente. Hasta ese momento seguimos con la documentación y no solemos escribir. Claro, y no es una documentación de ir a una biblioteca, de leer libros, no. Es una documentación de sumergiros, valga la palabra, precisamente, en el mundo y en el universo que vais a explorar. Esta ha sido compleja porque ha necesitado unos permisos especiales para poder embarcarnos, para poder estar con ellos, para poder salir al mar, para entender la dimensión de un petrolero de 300 metros. Eso, si no estás al lado... Creo que está en la película, pero no eres capaz de hacerte una idea hasta que no te sientes tan pequeño cuando estás al lado. O miras hacia arriba y ves que tienes un paredón 5 pisos hacia arriba en mitad del mar, que es bastante extraño. Todo esto teníamos que entenderlo. Entonces sí que somos concienzudos, que nos gusta ir, que nos gusta observar. O sea, nosotros fuimos con... Las primeras veces que salimos en el mismo barco que sale en la película, el mismo. Y ya fuimos viendo cómo se organizaban, qué es lo que hacían, de dónde venía cada uno. Todo va sumando, incluso el propio mundo del petróleo iba sumando. Todo nos parecía que tenía como mucho sentido. Muchísimos riesgos, mucho dinero al mismo tiempo. Un mundo súper atractivo que era muy tenso, pero al mismo tiempo parecían astronautas, pero al mismo tiempo eran albañiles. O soldadores. Claro, porque este trabajo yo lo desconocía totalmente. Sí, ¿vosotros claro. Lo conocíais antes de arrancar? No teníamos ni idea de que existía ni... Para quien nos está escuchando, ¿qué trabajo es exactamente este de los buceadores profesionales? Bueno, los buzos profesionales se dedican a hacer todo tipo de reparaciones y de arreglos, de construcciones bajo el agua, ya sea a una profundidad de 10 metros, o existen algunos muy especializados que llegan a bucear a profundidades de 100 y pico metros, que esos tienen que quedarse en una campana especial debajo del mar sin poder subir a superficie, sí, porque si no es demasiado poco tiempo el que puedes estar debajo. Entonces necesitas volver a la campana, que está ya sometida a una presión, porque si volvieras a superficie prácticamente estarías un minuto y volverías, no podrías hacer nada, ¿no? Y se dedican a todo tipo de cosas, desde arreglar los cascos de un barco, o recuperar un ancla, reflotar un barco que se ha hundido, piscifactorías, pantanos, búsqueda de cadáveres. Si se ha producido, bueno, solo suele hacer la Guardia Civil, pero que tiene unidades específicas, pero también se puede dar. Incluso hay buzos industriales que se dedican a trabajar en depuradoras de aguas residuales cuando necesitan una reparación. O sea, son totalmente necesarios para cualquier cosa que se haga debajo del agua. Suelen trabajar con un traje muy aparatoso, que pesa unos 50 kilos fuera del agua, un poco menos, quizá 40, solo el casco 15. Y una vez que se meten en el agua, están asistidos por un cable que les une a superficie, en el que hay una señal de vídeo que llevan en el casco, una cámara, aire que les asiste, y un intercomunicador por el que pueden escuchar y recibir órdenes o decir ellos lo que quieran con la superficie. Y luego otro tipo de cuestiones técnicas como a qué profundidad están y ese tipo de cosas. ¿Y cuánto dura este proceso de documentación, de estar con ellos, de vivir lo que ellos viven? Depende de cuánto, es como una especie de abono. ¿Sabes? Como que vas recogiendo materiales y vas dándote cuenta de que de ahí van a hacer o pueden hacer algo. Ha habido procesos más cortos y procesos más largos. En este caso era muy complicado porque los permisos nos los daban siempre con unos días de antelación y muchas veces nos los anulaban y no podíamos ir al barco. De todas formas, abrimos diversas vías. Esto pudo durar 2 meses, una cosa así, 3 quizás. Y después de estos 2-3 meses de documentación, de estar con ellos, ¿en qué momento sentí, bueno, supongo que algo en vosotros os dice, ya tenemos suficiente para arrancar? Sí, es algo así.
Es algo así. De todas formas, esto se complementa con charlas y charlas que tenemos y volvemos a hablar del tema y volvemos a hablar de, pues de eso, de un ser anfibio que es casi un superhéroe y que puede hacer debajo del agua. O sea, vamos como abriendo temas en torno al tema central que nos ocupa. En este caso, lo que empezamos por la profesión, pero luego empezamos a ver lo que te he dicho antes, ¿no? Que era todo muy masculino, era un mundo de hombres completamente. Y poco a poco fuimos introduciendo la idea de algo que estaba creado antes del momento en el que se transcurrían los hechos. En poder tener un referente, traer a los personajes desde otro sitio, incluso construir a los dos hermanos. Y ya poco a poco vamos haciendo primero borradores, vamos haciendo una estructura. La verdad es que llevamos 20 años trabajando juntos, entonces cada vez los procesos son como más rápidos. Más orgánicos, supongo, ¿no? Sí, y más acelerados también. Supongo que nos hacemos viejos, los dos tenemos una familia, que cada uno la suya, claro, y hace falta también que las cosas vayan más rápidas y recuerdo nuestros primeros guiones que éramos capaces de estar hablando durante 4 meses simplemente de lo que íbamos a rodar, o yo qué sé, o en Siete Vírgenes leer a Barry e intentar meter cosas de Peter Pan dentro de la película, que si luego, bueno, lo cuento ahora porque no se habrá dado cuenta nadie, pero nosotros lo hicimos. Entonces está metido desde el personaje que va vestido de verde hasta el tío de Richie que es manco como Hook, ¿no? Los niños perdidos que son el grupo de amigos, siempre hay uno que está perdiendo algo, uno que llega tarde y se lo pierde todo, igual que en el libro de Barry. Incluso estaba el polvo de hadas, había una Wendy, en fin, estaban todos estos elementos y hay incluso un diálogo muy extraño en mitad de la película en la que el personaje que interpreta a Juanjo Ballesta habla con su novia y le dice: si algún día no podemos salir de aquí, nos quedamos siempre aquí, ¿y qué haremos si no podemos salir? Nos iremos volando por la ventana. Y tiene que ver con eso, o sea... Claro, son cosas que del 1.000.000 de espectadores que vio Siete Vírgenes, esto lo pillaron 10. Claro, iba a decir, son cosas que vosotros disfrutáis metiendo en el guión, pero que no importa si el espectador normal, el medio, lo pilla o no lo pilla. Efectivamente, en este caso no importaba lo más mínimo. Pero nos pareció interesante ya la fuente, y es muy curioso, por ejemplo, que Peter Pan, el texto de Barry, no tiene nada que ver con el de Walt Disney. Aquí la gente muere, aquí hay sangre, aquí los piratas realmente son un problema. Hay secuestro, en fin, las cosas son de verdad. Sin embargo, no deja de acudir al mito para contar una historia que tenía que ver con un adolescente que no quiere crecer. Nos pareció bonito y nos pareció que enganchaba perfectamente con el tema de lo que arrastrábamos, y que aunque lo pillara uno de cada 10.000 merecía la pena desarrollarlo. Me encantaría seguir hablando de tu carrera, sí, pero, bueno, pero vamos a volver es una digresión, perdona. Vamos a volver a Los Tigres. ¿Cómo es el proceso de escritura? Cuando estáis escribiendo en esta película en concreto, con tantas escenas en el mar, tantas escenas bajo del agua, ¿en algún momento os paráis durante el proceso creativo y decís, ¿cómo diablos vamos a rodar esto? ¿O tiráis para adelante y ya lo descubriréis? Realmente a mí me pasa que soy como dos. O sea, cuando estoy en la fase de escritura suelo tender a... Falete es más... O sea, Rafael es más templado que yo, porque suele decir, pero esto yo no. Yo digo, vamos a plantear a la máxima y luego vemos si se puede hacer o no, pero intentemos ir a todas. Y soy en ese sentido no más ambicioso, pero más inconsciente, te diría. Luego, cuando llega la fase de preparación, hay muchos momentos que digo, pero ¿cómo se nos ocurrió escribir esta locura? Y en esta película sí ha habido muchas cosas que no hemos podido conocer al detalle hasta que no hemos llegado a la fase de preparación de la película. Que por más que hicimos entrevistas, más o menos hay espacios y sitios y situaciones que te las van explicando los buzos, pero hasta que no estás realmente allí y lo ves, que te lo está enseñando él con el casco, no lo entiendes, no entiendes de qué te está hablando, ¿no? Por ejemplo,
Hay una cosa en la película que es cuando él se introduce dentro del casco del barco, entra por debajo reptando y sube, que es como que está entrando dentro de una ballena. No sabíamos cómo era eso físicamente, no lo entendíamos. Por más que nos lo explicaban los buzos, es que no sé de qué me hablas, ¿sabes? Hasta que se metió uno y lo hizo. Y ya, vale, así se hace, así es, esto es lo que vamos buscando. Todas esas cosas sí que hubo que incorporarlas al guión a medida que íbamos teniendo conocimiento de la cuestión, porque es que antes no lo sabíamos. Es que no lo sabíamos. Entonces, sabíamos que sí, esto tiene que cogerse de aquí, pero ¿esto dónde estará? ¿En qué parte del barco? Entonces nos dijeron, está en los laterales, pero también puede estar debajo. ¡Oh, qué interesante! Porque nos da otra cosa. ¿Sabes qué? Pero estas cosas siempre nos han pasado en todas las películas. Hemos ido adaptándonos a algo, a la posibilidad de una mejoría siempre. O sea, creo que el guión tiene que estar vivo hasta que... Hasta el montaje. Eso es, hasta que terminan las mezclas casi, hasta el último momento. Que todavía te cabe la posibilidad de meter un sonido o una frase que cambia mucho. Pero bueno, en la fase de escritura generalmente lo que hacemos es compartir primero escaletas. Yo reconozco que soy más goma de borrar y Rafael es más el lápiz, o sea, es más él escribe mucho más que yo. Y luego entre los dos vamos contrastando los textos, vamos mirando, nos vamos cambiando notas sobre lo que Fale ha escrito, o yo propongo otra cosa, o un cambio de diálogo, o cualquier cuestión. Y solemos hacerlo hasta que empiezan los ensayos. Ya cuando tenemos un guión sólido, tendemos a empezar a buscar dinero, financiación, si no nos están pagando por escribir, que normalmente, por suerte, últimamente ya... Esa es muy buena suerte. Sí, vamos sobre un argumento o sobre una sinopsis. Hace ya unas cuantas películas. Que esto reconozco que es una suerte. Nosotros también hemos tenido etapas en las que hemos escrito películas totalmente por amor al arte. Claro. Y de esas seguro que hay unas cuantas en cajones esperando a ver qué ocurre con ellas. Hay un par de ellas, sí. Sí. Es un poco esta es la profesión, ¿no? El tener unos cuantos cadáveres ahí en el armario, eso los tenemos todos. Claro. ¿Cómo es la preproducción? Porque claro, un plan de rodaje normal, digamos, en tierra firme, sí, es una cosa, pero un plan de rodaje en el mar y bajo del agua tiene que ser mucho más complicado. Sí que lo era. Aparte, es que no sabíamos cómo hacerlo. El principal problema de la película es que, y yo creo que por otro lado era un aliciente, es que era una cosa inédita. Entonces íbamos siendo los primeros que poníamos el pie en el sitio. A pesar de contar con un equipo especializado en rodaje subacuático, no es tan fácil preparar si no estás en las condiciones de una súper producción. O sea, quiero decir, te puedes ir a Malta, hay una bahía estupenda en dirección sur y otra en dirección norte. Oeste y oeste, no sé cómo van. Pero si un día no te funcionan las cosas en una bahía, te vas a la de enfrente. Pero claro, estamos dentro de una producción importante, pero con unas limitaciones. Entonces, bueno, pues determinados tanques ya pensamos que no, en Malta no, Canarias no, y así cada semana surgía un sitio distinto donde íbamos a rodar. Desde el punto de vista de producción ha sido un auténtico rompecabezas. Ya solo el petrolero, es muy difícil tener un petrolero ahí amarrado 4 o 5 días para poder rodar cerca de él o encima de él. Eso es dificilísimo. Hasta una serie de cuestiones increíbles y de gestiones increíbles entre el armador, un corredor que es el que en realidad mueve el barco de un sitio a otro, un armador con bandera generalmente libre, en fin. Te aseguro que hay cosas casi más complicadas que la parte subacuática. El making of, el detrás de las cámaras de esta película tiene que ser súper interesante. Sí, lo que pasa es que, claro, el making of lamentablemente era poco, o sea, había situaciones en las que era poco lucido, por decirlo de alguna forma, pero que era realmente donde se estaba cociendo la película, que era todos los días después de haber rodado. Había una reunión y hablábamos de ¿y mañana qué? Porque no sabíamos, muchas veces estábamos rodando y no sabíamos que íbamos a rodar el día siguiente, ni dónde, ni... Habéis rodado, si no me equivoco, en piscinas, pero en mar abierto también, debajo del agua. Sí. Hemos rodado una parte importante en Huelva, en la ría,
que ahí estás un poco más protegido, porque hay un dique en mar abierto, más o menos cercano a esta zona del dique, y luego a 8 millas, 10 millas de la costa, que eso es ya alta mar. O sea, no completamente expuesto a todo. Claro, esto eran las cosas complicadas. Los horarios de los petroleros, que son los que ellos quieren, el ritmo, que es el que ellos quieren, y por supuesto tú para la industria del petróleo eres una cosa demasiado pequeña y sin importancia, ¿no? Bueno, ¿esto ha alterado la película? Sí, en cierto sentido sí, pero no, el guión no mucho. O sea, el guión se ha alterado cuando ha habido que adaptarse a cuestiones que ha exigido la producción o simplemente el día. Eso sí. Y luego que desconoces cosas como que el equipo que estás viendo que lleva el buzo pesa 40 kilos. Entonces la puesta en escena es un auténtico drama. Claro, estaba a puntito de preguntarte, la puesta en escena, ¿cómo la habéis trabajado? En la dirección de actores, ¿cómo la habéis trabajado en este caso? Nosotros hacemos siempre lo mismo, ¿eh? Y en ese sentido ha habido buena parte en la que hemos tratado de hacer lo que siempre hacemos, que es una vez que ya la película se pone en marcha y encontramos a los actores, ensayamos toda la película. Hacemos primero unas sesiones de mesa en las que hablamos del texto entero, entramos en lo que haga falta, de lo pequeño a lo grande. Si hace falta hablar de una frase, hablamos de esa frase. Porque creo que si estamos bien situados, luego ahorramos tiempo y dinero. Y luego también porque todavía puede quedar flecos entre las cosas que hemos escrito y cómo las ve uno y cómo las ve el otro. Y conviene... ¿Te refieres cómo las ve Rafael y cómo las veo yo? Entonces a estas sesiones acudimos los dos. Los ensayos los hacemos estando los dos siempre. Y es más, nos sirven mucho. Luego hay una pequeña puesta en escena y más o menos planteamos cómo pueden ser las secuencias, quién entra, quién sale, dónde se sienta. Sí, todo. Todo eso lo planteas con Rafael también. Sí. Él suele estar en estas sesiones, sí. Hay una cosa estupenda. Cuando has pasado por toda la película haciendo eso, si te ha quedado algo que no funciona, es que está mal leído. Y entonces tienes que pensar por qué. Entonces viene muy bien que estemos los dos, porque así es como, espera, vamos hacia atrás, ¿por qué está esta secuencia? ¿Qué es lo que queríamos? ¿Dónde va este? ¿Dónde va este otro? ¿Qué quiere este? ¿Qué? ¿Sabes? Haces como un análisis y viene muy bien. Viene muy bien. Y en ese sentido, toda esa preparación que hacéis los dos de cara a rodar en el mar o bajo el agua, que son condiciones que muchas veces no podéis controlar, ¿os altera en algo? Claro, estos ensayos para lo que nos sirven es para la parte, digamos, de dramaturgia, para que todo el mundo tenga claro dónde está. Luego llega la realidad, y en este caso era un barco, que era un remolcador del año 70 y pico, que tenía unos motores diésel que no te escuchabas en el barco. Entonces los actores a veces estaban dando el diálogo y no se escuchaban. Entonces ensayábamos en puerto todo lo que íbamos hacia dentro. Y ahí ya empezaban a entrar los pesos, el umbilical, la puesta en escena. Cuando ya lo hacíamos todo de verdad, creo que Rafael estuvo en alguna incluso de esas, en una o dos por lo menos. Te das cuenta de la dificultad que va a tener simplemente lo que ocurre encima del barco. Con lo cual ahí sí que estábamos preparados para improvisar. Porque no había otra forma de abordar la cuestión. Pero ya improvisando, con todo el trabajo previo, se improvisa desde un punto en el que todo el mundo está, digamos, en la misma página. Efectivamente. O sea, básicamente el hecho en sí de que los dos acudamos a los ensayos, creo que sirve, y de que representemos, entre comillas, toda la película, creo que sirve para que todo el mundo esté situado, para que sepamos todos dónde estamos. Y a partir de ahí improvisar es fácil. Improvisar cuando no has fijado nada puede ser un desastre. Alguna vez nos ha pasado, en alguna película. También yo como director soy bastante inseguro, entonces una vez que he pasado los ensayos ya sé que hay cosas que van a funcionar, ya sé que el texto funciona, ya sé que ellos lo tienen claro. Me resulta mucho más sencillo luego tomar cualquier decisión, porque sabemos a dónde vamos, todos. Y claro, aquí era constante, pues no lo puede resolver el actor. Vale, pues entonces hay que pensar en un corte por detrás para que el resto de la toma la haga un doble, que se va a levantar y va a ir hasta el borde. ¿Sabes? Este tipo de cosas son las que realmente eran muy complejas y había que estar constantemente. Luego lo ves en pantalla y parece todo fluido, pero claro, es un auténtico sobreesfuerzo el que está haciendo
Antonio, bueno, y el resto de los actores, ¿no? Era complicado, simplemente era complicado y también tienes la cosa de la confianza que hay entre Rafael y yo como para, bueno, que toco las cosas en función de que sé que estoy cambiando algo que a él le parecería bien, ¿sabes? Trato de si voy a hacer un cambio, consultárselo. Oye, mira, voy a cambiar esto otro. No. Tengo entendido que escribisteis el personaje de Antonio para Antonio. ¿Es la primera vez que hacíais esto? Creo que sí. O sea, como tal, creo que sí. En Grupo 7 sí escribimos un personaje para él, pero esta vez fue como muy claro, porque esa energía que tiene Antonio, esa especie de motor de combustión permanente que le lleva a tener esa actitud vital, le venía muy bien al personaje. Se parecía mucho a lo que íbamos buscando. La otra vez fue con Grupo 7, con otra película, y le escribimos un papel de un personaje que no hablaba, que era completamente silente, que todo iba por dentro, y fue muy gracioso porque se lo dimos un viernes, el lunes fuimos a la lectura y Antonio, primera secuencia, y traía, yo mira, aquí no hablo, pero yo diría esto y esto y esto, y se había escrito unos diálogos. Segunda secuencia, yo aquí tampoco hablo, pero yo diría esto, y había escrito un guión paralelo con diálogos de todo lo que le gustaría decir, que en realidad lo tenía que decir de otra manera, y que fue bueno, pues como un cambio de registro para Antonio importante. Pero creo que aquí sí que estaba escrito para él, porque era un personaje que necesitaba un poco esa energía que tiene Antonio, pero también esa empatía que despierta Antonio, porque a partir de un punto es un pobre desgraciado y tienes que entenderle. Claro, esa empatía es muy importante, supongo, en un personaje que prácticamente todas las decisiones que toma son erróneas. Sí, esa era como una de las máximas que nos hacía, que nos divertía mucho a la hora de escribir, que era ¿qué puede hacer para complicarlo todo más? Y eso es lo que prácticamente seguíamos. Y es curioso porque ella le está apuntando siempre el camino correcto. Le está diciendo, la dirección es esa. Y él, ella, el personaje de la hermana de Bárbara. Claro, de Bárbara Estrella. Le está diciendo casi siempre hacia dónde debería ir, pero él siempre elige la dirección contraria. Siempre hace lo contrario de lo que debe. Eso sí fue muy divertido de escribir. Creo que es irónico y que dibuja un personaje mucho más interesante. Claro, es que hemos hablado mucho de la parte técnica, porque esta película Los Tigres se da mucho a tirar por esa línea, porque es súper interesante cómo lo habéis trabajado, pero al final digamos que el corazón son los dos hermanos. Sí, o sea, el corazón de la película es una historia pequeña, en realidad, entre dos hermanos a los que les cuesta comunicarse la misma vida y que a veces se comunican golpeándose. Casi. O sea, no para hacerse daño, pero cuando no saben qué decir, se pegan. Casi como dos niños. Y tienen que arreglar eso para soltar el nudo que tienen mal hecho los dos, pero sobre todo ella. Porque él parece no sufrirlo, pero ella sí lo está pasando mal. La apuesta era esa, intentar que ese thriller no se terminara comiendo esta película, este pequeño drama familiar y esta historia de amor fraternal entre Bárbara y Antonio. Supongo que por eso, corrígeme si me equivoco, supongo que por eso la parte de los narcos, del tema de la droga, no los vemos en ningún momento. Supongo que es por eso de decir, lo importante son los dos hermanos, no nos hace falta, o sea, sabemos que la amenaza está ahí fuera, no nos hace falta verlo, ¿no? Supongo que es por eso. Es por eso, y también por otra cuestión que creo que ocurre realmente y que no tenemos en cuenta, que es que cuando el narcotráfico cae sobre ti, o sea, si te metes en un lío de esto, no vas a saber dónde están. Van a llegar a ti y no te vas ni a enterar. Y es realmente por eso por lo que, por las dos cuestiones, pero sobre todo porque teníamos la sensación de que está en todas partes y en ninguna, que es más terrorífico que verlos. Que cualquier tipo de cliché que hubiéramos visto, que tiendes a pensar en tipos con chándal o, en fin, al instante se te derrumba. No nos interesaba un retrato creíble de eso, la película tampoco va de eso, pero sí me daba la sensación de que era más terrorífico si no los veíamos. Si ellos no lo veían tampoco, porque ellos prácticamente no los ven.
Y hay otro tema, una subtrama que me parece también interesante, que es por lo que mencionaba al principio de esta charla, que también hay un poquito de cine social, un poco con el tema de tanto por un lado la precariedad del trabajo de estos buzos, pero por otro lado también la subtrama de la exmujer, la expareja del personaje de Antonio. Claro, la subtrama de Cinta, de la expareja de Antonio, de su drama familiar, es consecuencia directa de que en tierra es un absoluto desastre. Entonces, como padre también lo es. Es una cuestión más de su desordenada vida adolescente, aunque tenga casi 50 años. Y nos parecía muy interesante porque se lo toma además de la peor manera posible. O sea, él no intenta ponerle sentido a las cosas, sino solucionarlo como sea, de la manera que sea. Y su hermana tiene que ayudarle porque sabe que lo va a hacer. La única razón que le ayuda es porque si no está ella se va a meter en un lío mucho mayor y tiene que cuidarle y protegerle. Que es lo que está haciendo siempre, en realidad. O sea, prácticamente toda la película lo que está haciendo es asistirle cuando le lleva el vaso de agua porque sabe que está resacoso, cuando le protege con el parasol en el coche para que se duerma. Irónicamente, aunque al final, bueno, esto es un poco spoiler, pero bueno, aunque al final consiga sea una historia de alguien que se libera, no deja de bajar el parasol en el último momento. Con lo cual hay cierta ironía en el final de la historia, ¿no? Para nosotros el corazón era ese, era la relación de ellos dos y hacerla crecer con muy poquito, con elementos casi invisibles dentro de la película, la verdad. Perdona, y me habías preguntado por el valor, o sea, por la precariedad. Sí. La precariedad de este oficio, yo creo que parte todo, o sea, lo que más me interesa es que lo que están es arriesgando la vida. Eso ya hace que sea un trabajo duro y precario, tan precario como que tu vida pende de un hilo. O sea, a mí me han contado historias de un buzo reparando una presa que se acerca más de la cuenta a un agujero y termina pasando entero por el agujero. O sea, desaparece. O un buzo que está probando una tubería, golpea un emisario, que es un tubo que sale hacia afuera, salta una pieza y le revienta el casco. Muertes al instante. Y todos los buzos tienen una pesadilla que contarte. Todos. Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por atender Exigencias del Guión. Gracias a vosotros, es un placer. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.